Le damos la bienvenida a los Tell Me Shorts. Quiero responder una pregunta que se me hizo un tiempo atrás y francamente, perdóname, se me había olvidado a responder. Y la pregunta era, ¿qué significa el orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu. Es una buena pregunta y quiero responder a esa pregunta un poquito más despacio para no malograr el asunto de muchos malos entendimientos que tenemos hoy en día. Orar en el Espíritu. Abre su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 18, porque esta es la referencia del versículo que se estaba utilizando en las preguntas. Hubo 5 preguntas sobre este asunto y yo quiero responder aquí hoy día. Y no fue esta noche que me acordé de esa pregunta. Permíteme, en Efesios capítulo 6, versículo 18 dice esto, y estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Dice esto, dice, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Escucharon el versículo? Una vez más, vamos a leer. Dice, con toda oración y súplica orar en todo tiempo en el Espíritu y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es evidente que este versículo está apuntando a mucho más que hablar en lenguas. Aunque esta es una de las manifestaciones del Espíritu, eso está claro en el libro de Hechos capítulo 2, ¿no? Las palabras que escoge el apóstol para acompañar su exhortación, orar, suplicar, velar con toda perseverancia, nos hablan de una intensidad que trasciende la experiencia de oración en nuestras vidas. Para nosotros la oración muchas veces consiste en elaborar una lista de peticiones y elevarlas al Señor, ¿no? Y es típicamente las oraciones nuestras. Hacerle, informarle a Dios, yo necesito, como si Él no estaba informado. Típicamente esa es la oración de la mayor parte de la gente, es darle una lista de peticiones, ¿no? Esperando que Él se complazca en añadir su bendición conforme a sus peticiones. Meditemos, por favor, por un instante en el significado de esta frase aquí en versículo 18. Con toda oración y súplica orar en todo tiempo en el Espíritu. Mira lo que dice en el Espíritu. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una oración conducida por nuestra pasión y una que es efectuada en el Espíritu? ¿Escucharon la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre una oración conducida por nuestra pasión y una que es efectuada en el Espíritu? Con solo efectuar la pregunta comenzamos a vislumbrar la diferencia que puede haber entre una y otra. La oración elaborada por nuestra pasión puede ser muy profunda y intensa, no dudo de eso, pero tiene justamente ese problema, es nuestra, ahí está el punto, es nuestra. La oración en el Espíritu es en su esencia una oración donde el protagonista, ¿no?, principal es precisamente el Espíritu. En otras palabras, es el Espíritu dentro de mí que está orando. El Espíritu entre vos, el que está orando. Es decir, que el que impulsa las peticiones y las expresiones hacia Dios es el mismo Señor. Es en las palabras de un autor, dijo, Cristo orando a través de nosotros. Cristo orando a través de nosotros. Yo quiero que usted tome un tiempo. A ver, en el libro de Romanos, en capítulo 8, que yo estoy más que convencido que Romanos capítulo 8 es el capítulo singular de mejor trato de la persona del Espíritu Santo en toda la Biblia. Romanos capítulo 8, si tú tomas el tiempo de leerlo y cuidadosamente, detenidamente, tú descubres que Romanos capítulo 8 es un trato completo de la obra y la persona del Espíritu Santo. Permíteme llamar su atención, por favor, abre sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 26. Repito, Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque yo quiero que considere esto a la luz de la siguiente declaración de Pablo. Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 26, él dijo, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quedan claramente expuestos 2 conceptos en este versículo que estamos leyendo.
En primer lugar, nuestra oración es elaborada, ¿ve?, desde una postura de debilidad. Y esto consiste en que no sabemos qué es lo que debemos pedir. Y algunas veces, no. Muchas veces yo no hallo qué pedir, pero sé que tengo que hablar con Dios. ¿Mm? Mi costumbre es cuando estoy leyendo la Biblia, lo estoy leyendo en voz alta, no alto para que todo el mundo me pueda escuchar, pero para que yo pueda utilizar esa facultad, ese sentido, ¿no? El poder de oír, porque quiero oír la palabra mientras que estoy leyendo, ¿no? Bueno, y alguna vez yo estoy caminando, Señor, yo ni sé lo que tengo que pedirte, pero yo entiendo que tengo muchas peticiones, ¿eh? Muchas necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algunas veces, a pesar de eso, no hay o qué decir. No obstante, en la mayoría de nuestras oraciones nos movemos como si supiéramos qué pedir, como si estuviéramos absolutamente seguros de las peticiones que tenemos que efectuar. Orar en el Espíritu entonces requería de nosotros que seamos mucho más cautos a la hora de pedir cosas o incluso a la hora de hablar en su presencia. Nos invita a escuchar. Ahí está la clave. Nos invitan a escuchar para que el Espíritu nos dé alguna indicación de qué tipos de peticiones podemos o debemos efectuar. Y en segundo lugar, la declaración de Pablo nos informa que no importa cuán prolijas, ¿no?, sean nuestras oraciones, el Espíritu las toma y las traduce en algo que es entendible para el Padre. Ahora, yo no te puedo explicar eso. Tan inteligente, tan espiritual no soy. Pero yo tengo una pregunta. ¿Estamos afirmando que el Padre nos entiende? De ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que el Espíritu toma nuestras oraciones muy humanas y las convierte en algo mucho más acorde a los deseos, a las cargas del Padre. Eso es lo que estamos diciendo. Interpreta el sentir de nuestro corazón, aunque nosotros no podemos darle palabras ni entenderlo. Esto es lo que estamos hablando, orar en el Espíritu. No, con todo respeto, no estamos hablando de orar en lenguas. Al igual que todas las otras actividades que forman parte de la vida espiritual de los hijos de Dios, la oración debe ser realizada como fruto de acción del Espíritu. Tengo una pregunta pequeña. ¿Podremos detener suficientemente nuestros propios impulsos para darle lugar a Él? ¿Podremos detener suficientemente nuestros propios impulsos para darle lugar a Él? Piense bien conmigo. Sin la actividad del Espíritu, una persona puede ser un líder, pero nunca será un líder espiritual.